Bueno, para que así se los envíe el rato. Bueno, entonces vuelvo a regresar y entonces ya se está hablando de que esta curva no necesariamente va a estar en el plano, como se ve aquí, sino dice que puede estar en 3 dimensiones, como lo indica aquí. Bien, luego, pues, para el movimiento primero hay que determinar por dónde se ubica una partícula, un cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí consideremos una partícula de un punto sobre una curva espacial, como había comentado, definida por una función, o sea, esa es posición que depende del tiempo. Lo podemos ver en esta figura 1A, le podemos llamar, como está allí, figura 1.A, es lo que está haciendo referencia allá. Ahora, empecemos a ver el vector de posición R, que depende del tiempo, designará la posición de la partícula con respecto al punto O. O sea, tenemos una referencia, poner una referencia que es el punto O. Y entonces este vector está siguiendo el desplazamiento que va sufriendo este punto. Puede empezar aquí, ir aquí, etc. Y entonces se observa que a medida que la partícula se mueve en esta trayectoria, cambia la magnitud y la dirección de este vector, es decir, cuando está por acá, pues tendrá una medida, cuando está por acá, tiene una medida. Está cambiando su longitud y también su dirección, a eso se refiere esta nota. Entonces, todo eso lo vamos asimilando. Es sencillo, pero si no lo recordamos bien, perdemos un poquito la noción de lo que está pasando. Entonces, durante un breve tiempo delta t, la partícula se mueve una distancia delta s a lo largo de la curva a una nueva posición, como lo podemos ver en esta figura. Entonces, originalmente lo podemos encontrar aquí la partícula, y al final de ese delta t ha hecho un delta s. Bueno, entonces, pero aquí hay dos cosas. Una, la que tenemos aquí de color de verde, entre este punto y este, es una trayectoria totalmente curva. ¿Verdad? Muy bien. Pero luego la posición me lo va dando este vector, o sea, R', que depende de la posición inicial y más esta delta R, es decir, se está modificando. Eso me va a generar este delta R. Pero este es un vector, o sea, esto es en línea recta. Eso es cambio de posición, digamos, de este punto a este punto es tomar en línea recta esa dimensión. Pero la realidad es la que está haciendo la partícula a lo largo de la trayectoria curva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta ahí va lo que es la trayectoria, lo que es cambio en este cambio de posición. ¿Sí? Y entonces vamos avanzando. Y ahora, el desplazamiento delta R, o sea, esto nos dice cuánto se ha desplazado. ¿Sí? Representa el cambio de posición de la partícula, de la posición, digamos, 1 a la posición 2, pero en línea recta. Es lo que está diciendo aquí, el delta R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo obtener? Este delta R, pues es entre estas posiciones final que tiene la partícula en una posición inicial, menos esa posición inicial. Entonces aquí tenemos una ecuación 1, allá ya podemos hablar de una ecuación número 2. Bueno, entonces esto es en cuanto a cómo se está moviendo, en dónde se ubica, etc. Luego tenemos el concepto de velocidad. Durante el intervalo de tiempo delta t, la velocidad promedio de la partícula es v promedio delta r entre delta t. Aquí, ¿por qué promedio? Porque puede ser que la partícula se esté moviendo con mucha velocidad al principio, después disminuya, luego vuelva otra vez a moverse con mayor intensidad, etc. Pero al final, lo que nosotros buscamos es cuánto se desplazó y en qué tiempo. Y a eso le estamos llamando
la velocidad promedio, ¿sí? Ahora, tenemos otro concepto que debemos entender, es decir, la velocidad instantánea es, aquí ya estamos haciendo tiempos sumamente pequeños. ¿Por qué? Porque dice que el tiempo vaya siendo cada vez muy pequeñito. ¿De quién? De esta relación de delta R entre delta T. Quiere decir que si el tiempo es muy pequeñito, o el tiempo si es muy pequeñito, delta R o va a recorrer poca distancia. Bien, ahora, ¿por qué luego dicen, bueno, si no es lo mismo? Si esta es una línea recta y esta es una línea curva. Lo que sucede es que conforme, si tenemos una trayectoria y estamos cada vez tomando delta tiempos muy pequeñitos, entonces esta curvita que tengo aquí cada vez se asemeja a la delta R, a esto. Y entonces por eso estamos igualando, pero nada más cuando ya estamos hablando de tiempos sumamente pequeñitos, que ya prácticamente van, esta línea se vuelve como una recta, este pequeño tramo, ¿sí? Pero nada más en ese caso, no es que estemos diciendo que es exactamente igual, sino es una aproximación, pero ya en el límite estamos diciendo que es prácticamente lo mismo. O bien, lo que usamos ya en el cálculo diferencial, que la derivada del desplazamiento entre el tiempo, una derivada del tiempo me va a producir la velocidad, pero es una velocidad que se llama instantánea, ¿sí? En intervalos de tiempo sumamente pequeños, mientras que esta velocidad promedio es en tiempos muy distintos. Es decir, vamos a suponer que vamos de aquí a San Cristóbal, pero agarramos, no sé, un tramo a 20 kilómetros por hora, luego unos 10 minutos a 50 kilómetros por hora, unos 5 minutos a lo mejor puedo subir hasta 80 o 100 kilómetros por hora. Bueno, al final del tramo de Tuxtla a San Cristóbal es la distancia total recorrida. Pero entonces no fuimos con el mismo tiempo durante toda la trayectoria. Lo hicimos durante intervalos de tiempos con distintas velocidades. Pero bueno, al final, ¿cuánto recorrí y cuánto me llevó de tiempo? Entonces decimos, llegué entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora. A esto se refiere esta cantidad, mientras que esta es en intervalos sumamente pequeñitos, pero se llama una velocidad, o sea, instantánea. Esas son las diferencias que tenemos entre un tipo de velocidad promedio y la velocidad instantánea. Bien, entonces ya, esos conceptos pues ya los conocemos. Bueno, entonces tenemos ya trayectoria, tenemos ya el concepto de velocidad. Nos hace falta ahora hablar sobre la aceleración. Cómo se aceleró, cómo se puede acelerar un cuerpo. Voy a borrar esta parte y empecemos para la aceleración. Bueno, vamos entonces para la aceleración. Es un poquito de pues hacerle un poquito de comentarios para que lo entendamos mejor, ¿no? Profe, su cámara se ¿Sí? desenfocó. ¿Perdón? Sí, la imagen se corrijo ahorita. Qué bueno que me avisaron. Vamos.
creo que se compuso, ¿verdad? Ya ven bien. Bueno, yo ya veo bien aquí, nuevamente. Gracias. Continúo entonces. Voy a girar un poquito para que vea también cuando, si no vuelve a suceder. Bueno, vamos a hacer entonces un poquito de comentarios. En primer lugar, ya estamos en la aceleración. Bien. Entonces, aquí sabemos que puede ser una trayectoria como esta la que esté haciendo la partícula. Puede estar entonces en una posición, por ejemplo, de aquí. Y ahorita vamos a ver por qué la dibujamos así. Entonces, aquí tenemos un vector velocidad. Sabemos que más adelante puede ir con una velocidad distinta. En primer lugar, ¿por qué? Porque ya cambió de dirección. A esta le podemos llamar B'. Pues puede ser esta la figura 1B. Bueno, entonces vamos a hacer algunos comentarios. Entonces, si la velocidad de la partícula de esta partícula es B, entonces, como es vector, magnitud y dirección tiene, cuando en el instante... Profe, ¿Sí? se desenfocó otra vez la cámara. Otra vez se desenfocó, sí anda ahora sí dando lata. Lo voy a corregir para que no quede todo mal. Borrosa la grabación. Bueno, vamos a corregir y nos vamos a ir a máximo. Ahí, esperemos que ahora sí nos dure más. Bueno, gracias. Bueno, estaba entonces el comentario que es B, en el instante en el instante T, aquí, por ejemplo, estamos aquí. Y luego tenemos una B', que esta va a suceder en B, vector B, más, si le damos calidad de vector, más un delta, un incremento de velocidad. Es la suma de vectores. ¿Cuándo va a suceder? En T más un delta T. ¿Sí? Entonces, para T estamos en B, pero ya incrementó el tiempo, ya estamos en más delta B. Bien. Entonces, la aceleración, ahí viene el concepto de aceleración. Entonces, esta aceleración promedio, ¿verdad? Esa aceleración promedio durante un intervalo. Ese intervalo delta T. ¿Sí? En eso estamos. Entonces, aquí es donde ya viene de qué estamos hablando. Una aceleración promedio, que va a ser una delta B, vector delta B. Esta es aceleración, vector, entre delta T. Sabemos que la aceleración, pues, son los incrementos que va sufriendo la velocidad. ¿Y dónde entonces ese concepto? Delta, entonces delta B, pues va a ser esa diferencia de la velocidad final menos la que traía al principio, ¿verdad? Entonces ahí es donde sufre un incremento. Bueno, aquí es donde está, pues hay un caso un poquito especial, gráfico.
Vamos a ver entonces esto para irlo modificando. Es decir, son conceptos un poquito, pues, tal vez nuevos, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer en esa trayectoria que tenemos originalmente? Vamos a hacerlo aquí, modificar un poquito la curva para que salga mejor el dígito. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos ahí una curva como esta. Y algo que está intenso. Entonces, por ejemplo, tomamos una referencia y de 1', por ejemplo. Que vaya, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Un vector velocidad. Luego, lo que vimos allá, el B'. El B' vector. Entonces aquí trazamos pues esta parte, es la que estamos diciendo de que es delta B. Ahí está su dibujo. Bien. Entonces allí tenemos que, pues voy a escribir un poco para que vayamos sacando las ideas de por qué se va haciendo esos, algunas modificaciones a la gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí nos recomiendan que para estudiar la tasa de cambio, esa tasa de cambio en el tiempo, los dos vectores, o sea, esa viene la explicación, esos dos vectores de velocidad se trazan bueno, de modo que las olas en el punto fijo O'. ¿Sí? Aquí está lo que hemos hecho. B y B', están en un mismo origen, eso es lo que se hizo, ¿no? Y sus flechas toquen puntos situados sí, para que quede el comentario muy claro en la curva. Muy bien. Esto que hemos hecho esta curva se llama podógrafa. Es un nombre a lo mejor nuevo para usted, ¿no? Y cuando se construye, esta es la explicación. Que hace describir el lugar geométrico de puntos
de las flechas. Para el vector velocidad. Bueno, entonces allí vamos a ver algún otro cambio. Bueno, hasta allí va la parte geométrica de cómo se salen las flechas para el vector velocidad. También entonces del mismo modo, en que la trayectoria es describe el lugar geométrico completo. Puntos para las flechas del vector de posición. Bueno, entonces aquí lo que hicimos pues fue esta modificación. En lugar de que estuvieran así aquí, lo que hicimos es que coincidan en un mismo punto, así como los tenemos aquí. Y entonces, esta curvatura que estamos haciendo aquí es lo que se le está llamando la curva, que es la odógrafa. Esta. Es una, ¿para qué? Para poder representar, en este caso, ese incremento de velocidad. Entonces, el incremento de velocidad, sabemos pues, de que cómo va incrementando es hablar de aceleración. Entonces, esto nos está llevando, pues, a una curva como esta, también. Entonces, donde asignamos aquí un vector velocidad, ahora, en lugar de estar así como aquí, que se ve tangente, lo estamos llevando a esta forma. Pero es una transformación nada más. Entonces, esto que estamos haciendo es precisamente, ¿sí? Estamos llevando lo que llamamos ese vector de aceleración. Entonces, esta es lo que le llamamos la curva, la odógrafa. Esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque estamos transformando. En realidad, la aceleración no es tangente a la trayectoria, ¿sí? Pero aquí lo que estamos representando es pues un vector que está incrementando, como si lo voy pegando aquí en puntos, si esto lo hago cada vez más pequeñito y más pequeñito, tiende a ser a una tangente, que es lo que estamos dibujando aquí, ¿verdad? Entonces, esa transformación lo estamos haciendo a través de esta curva que lo estamos llamando odógrafo. ¿Sí? Bien, esa es la aparición pues de ese término que quizá no es muy común para ustedes todavía. Bueno, voy a concluir con una última gráfica. Lo que decía ahorita, en realidad no se vaya a quedar la idea de que la aceleración es tangente, como se está dibujando aquí. Esto es nada más para darle una interpretación de ¿qué? De incrementos de velocidad. Suceden incrementos de velocidad si hay una aceleración, ¿sí? Si la velocidad no incrementa, si queda constante, quiere decir que no se está acelerando la partícula. Bueno,
Entonces es conceptual nada más. Muy bien. Finalmente, la realidad de la aceleración es la que vamos a dibujar ahorita. ¿Sí? Entonces tenemos una partícula que va, pues obviamente, ahí moviéndose en el espacio. Y generalmente la aceleración en un movimiento curvo es buscando el centro de la curva. Entonces esto es lo que llamamos nuestro vector aceleración en un movimiento curvilíneo. ¿Sí? Bien, vamos a concluir entonces con nuestros modelos matemáticos. En el límite, entonces, ¿qué es la aceleración? Entonces tenemos que en el límite, esa delta B tendrá o sea, tenderá a la tangente. A la esa odógrafa. Y por tanto, entonces nuestro vector velocidad podemos decir que es igual en el límite cuando delta t tiende a 0, pues la de delta b por entre delta t. O bien, lo que conocemos o lo que ya trabajamos, que la aceleración, así lo vimos como la derivada del vector velocidad entre la derivada del tiempo. Pero entonces aquí, esto va sucediendo si esto cada vez, la diferencia entre B' y B cada vez se va haciendo más y más y más pequeñita, entonces es lo que dice que tiende a, este vector que está sucediendo aquí, tiende a ser tangente, pero nada más en algo muy, pero sumamente pequeñito, ¿sí? Por eso dice aquí, límite tendrá la tangente a esta aurógrafa, que es lo que tenemos dibujado aquí. Bueno, entonces hasta ahí tenemos ya nuestros conceptos de velocidad, aceleración, desplazamiento en un tipo de movimiento curvilíneo general en este caso. Cómo se mueve una partícula en el espacio, lo que acabamos de apuntar. Entonces aquí ya tenemos un modelo que también podemos decir que, dependiendo del origen de la información que tengamos, que este vector aceleración depende de, si tengo un vector de posición, en este caso R, ¿sí? La segunda derivada de R, y segunda derivada respecto del tiempo. Entonces, sabemos que al derivar posición, me va a generar velocidad. Entonces, ¿pero qué es derivar dos veces el vector posición con respecto del tiempo? Y eso me va a producir la aceleración. También es una fórmula que vamos a usar frecuentemente. Aquí ya nada más como un comentario último. Por definición, sí, aquí porque de la derivada entonces dice que A, vector A, actúa tangente a la dobra, tangente a la
autógrafo. ¿Sí? Pero esto fue nada más como una especie de, como un artificio. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la derivada es en trayectorias, cuando ustedes vieron, bueno, en una curva, sí. Entonces se decía por ejemplo, de X en DY, generalmente decimos que esto es pendiente, ¿verdad? Entonces por eso se está usando, por eso está diciendo este comentario, que por definición de la derivada. ¿Por qué? Porque así es, así conceptualmente así se trabaja o se definió la derivada que me representa pendiente, o sea, cambio de incremento o decremento en este caso, de qué tan rápido está incrementando el desplazamiento, y a eso le estamos llamando, pues, velocidad. Bueno, entonces, para que cayera en este tipo también, aceleración, o sea, si estamos derivando conceptualmente, esto me está dando pendiente, por eso está diciendo que es tangente a la trayectoria, aunque la realidad, ya para movimiento curvilíneo, es esta, así actúa la aceleración, ¿verdad? Entonces, por eso dice que en general, para que quede aclarado, en general no es tangente lo que está abajo, no es tangente a la trayectoria del movimiento. Muy bien. Con eso entonces queda aclarado, pues, de que, es que se dijo que la aceleración es tangente a la trayectoria. No, porque esta es una aurógrafa, es una situación que digamos, se modificó aquí porque movimos estos vectores. Los hicimos de esta manera, o los colocamos de esta manera para generar esta curva, ¿verdad? Y allí sí, la aceleración en esta curva sí es tangente, pero en la realidad de la trayectoria del movimiento es esta sus direcciones, que va buscando siempre el centro de la curva, ¿no? Entonces queda aclarado para que no nos vaya a causar alguna confusión en algún tipo de problemas, de que se diga o se esté modificando, no sé, malinterpretando un concepto. Vamos a ver la resistencia. Listo. Bueno, vamos entonces a ver un caso ya particular. Esto, como dice, movimiento curvilíneo general. Nos vamos allá a un caso particular. Vamos a ver el siguiente. Vamos entonces, también es movimiento curvilíneo. Movimiento curvilíneo. Pero vamos a verlo en componentes. Profe, ¿Sí? creo que otra vez su cámara se desenfocó. Sí, otra vez, cierto. Corrijo nuevamente, está dando un poco de lata hoy. Vamos a corregir. Vamos a ver el video nuevamente. Y nos vamos a lo máximo. Un poco rogadona. Ahorita lo corrijo.
Definición, vamos a ver aquí. Ya está, ya regresamos. Muy bien. Entonces estaba en lo que se llaman los componentes de tipo rectangulares. Es un tipo de, mediante ese tipo de análisis. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues, un espacio en 3 dimensiones. Muy bien. En este espacio, como ya vimos, estamos en movimiento curvilíneo. Pues puede ser una trayectoria como esta. Bueno, entonces de aquí podemos nosotros obtener información. Por ejemplo, localizar una partícula como esta y lo llevamos está en la tercera dimensión. Bueno, aquí, si está aquí el eje X, aquí el eje Y, el eje Z. Entonces, paralelo a cada uno de estos ejes está un vector unitario cartesiano que se llama Y. En alguna materia ya los han visto. Y un vector unitario paralelo, por ejemplo, a J y a Z, que es K. Entonces ahí están los vectores unitarios que nos van a ayudar a definir la posición, por ejemplo, de esa partícula. Bueno, entonces aquí existe, pero no, aquí. Entonces esta partícula lo puedo identificar por dónde está, con un vector R. Aquí está R. Bueno, entonces vamos a revisar, a apuntar algo. Entonces, si la partícula, que esa partícula está en el punto que son X, Y, Z. Estamos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí esto le llamo X, esto le llamo y esta altura sería Z, es lo que acabo de apuntar. Me están diciendo dónde está la partícula. La trayectoria, pues es, como ya vimos, le podemos llamar S. Muy bien. X, Y, Z de la trayectoria curva. Entonces es una trayectoria curva, que es el caso que estamos analizando, que es la trayectoria. Está mostrada en la figura. Pues podemos llamar que esta figura sea figura 1, figura A, para hacer referencia. Entonces la posición, esa posición esto ya tenemos un vector R, pero R tiene componentes X, Y y Z. Entonces por allí, no sé si ya ustedes vieron algo de vectores, R, el vector de posiciones, lo que llamamos. Entonces aquí tiene una X que está acompañada, para que sea vector, X es la magnitud, es decir, el cuánto mide de acá para acá. El Y sería el cuánto mide de acá para acá y Z cuánto mide de acá para acá. Son escalares, pero como estamos definiendo un vector de posición, que es debe ir acompañado de una dirección. ¿Quién lo da? El vector unitario Y. La otra componente sería Y, J, y la última, el escalar Z, con el vector unitario K. Eso me define
la posición de la partícula. Bueno, ahora, si la partícula cuando se mueve, ¿qué va a suceder? Cuando la partícula se mueve, Profe, ¿sí? tengo una duda. ¿K a qué corresponde? K corresponde a Z. Aquí está. Voy a poner de este lado, como que quedó muy pegado. K está, corresponde a Z. Aquí lo voy a poner. Gracias, profe. ¿Sí? Por acá más visible. Aquí está. Muy bien. Bueno, ajá, ¿sí? ¿Hay comentario? Ahí está borroso otra vez. Lo corrijo. Está, para que no quede mala. Vamos a ver rapidito. Vamos a ver la resolución. Está dando un poco de lata hoy, pero ahí va. Muy bien. Entonces sí va en el comentario de que cuando la partícula se mueve, los componentes, X, Y, Z de R, de ese vector R, serán funciones del tiempo. ¿Verdad? Funciones del tiempo. Ahorita vemos por qué, o cómo esto se representa. Es decir, entonces aquí vamos a tener que X sí. Bien, entonces decía pues de que tenemos X, pues va a depender su valor, su cambio, va a depender del tiempo. Lo mismo Y, va a ser esa Y, va a cambiar respecto del tiempo. Y así para Z, va a ser Z que va a variar respecto del tiempo. O sea, estos son valores escalares. Esto que dice aquí, que está aquí, 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 estos son escalares, como ya había comentado. Está este, ¿sí? Que puede valer el uno 4, el otro 5, el otro 3, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si fuera 4, 4T, si fuera 5, 5T, etcétera. Eso es lo que nos está indicando esta. De modo que al final, ¿qué está sucediendo? Que esa R, vectorialmente, pues si sus componentes dependen del tiempo, entonces también ese vector de posición va a depender del tiempo. Entonces, en un tiempo puede estar por acá, con un tiempo delta t estará por acá y así sucesivamente. Bien. Si me interesa entonces el cuánto vale, pues lo ponemos aquí en valor absoluto y entonces sabemos qué es lo que vamos a tomar. Los valores escalares, que es x, y cuadrada más z cuadrada. Esto es aplicar el teorema de Pitágoras. Y la dirección, su dirección, que es luego algo que siempre nos preguntan, en este caso del vector de posición R, se especifica por el vector unitario. Es el vector unitario. Bueno, entonces sabemos que le vamos a denominar U
por ser unitario ¿de quién? De R. Y este es un vector. Bueno, ¿cómo lo puedo obtener? Pues ya vimos que, o han visto que es el vector entre su magnitud, para eso me sirve. Entonces aquí ya me sirvió esta magnitud y así lo podemos representar. ¿Sí? Muy bien. Eso sería en cuanto a lo que es la posición. Vamos a ver entonces ahorita la velocidad. Vamos a recurrir por acá. Entonces, vamos con otra gráfica. Y vamos a denotar allí la velocidad. Ya tenemos posición. Vamos con velocidad. Aquí, pues, volvemos a representar nuestro sistema coordenado. Bien. Y pues, pongamos la trayectoria. Esa curva también, o es curva, debe ser, porque estamos en el caso. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos una posición. El caso de la velocidad, esta sí es tangente. Entonces aquí decimos que aquí tenemos un vector tangente, ¿a quién? A la trayectoria S. Aquí podemos decir que la velocidad, esta B, de manera vectorial, va a depender entonces de Bx, el escalar Bx, pero aquí igual tengo un vector unitario Y, tengo un vector unitario J y un vector aquí hacia arriba, sería K. Estos están acompañados. Voy a poner abajo para no amontonar. Bien, este vector velocidad pues no es más que derivar, o sea, en este caso de X respecto de Y, son sus componentes. La velocidad en la dirección Y, de J, y velocidad en Z respecto de K. Eso está bueno, ¿cómo lo voy a obtener? O sea, tengo este vector de velocidad, consiste en derivar el vector posición con respecto del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿de dónde están saliendo esas componentes? De derivar lo que tenemos allá, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿pero quién? La X. Y está acompañada de un vector de la dirección, el Y. La siguiente va a ser derivar respecto del tiempo, ¿pero a quién? A Y, respecto de J. Y el último va a ser derivar respecto del tiempo, ¿a quién? Z. Es el escalar Z y K. Esto es entonces, esto que tengo aquí, vamos a relacionarla bien. Entonces sabemos que esto que estoy encerrando aquí, precisamente es esto. Esto que estoy encerrando aquí es Y. Y lo último que estoy encerrando aquí es BZ, son los escalares. Y ahí está entonces representada la velocidad. La velocidad de la partícula en la posición, con cambio de posición. Esta puede ser nuestra gráfica B. Y por último, pues tenemos que ir a la aceleración. Bueno. Ya estamos a punto de concluir esta reducción. Entonces, lo hagamos primero su representación. Pues aquí igual un sistema coordenado, y Z. Ahí está.
Luego ponemos una trayectoria espacial. Sí, por ejemplo esta. Bien. Como dijimos hace un momento en la deducción, la aceleración siempre va a buscar el centro de la curva. Entonces este es nuestro vector aceleración. Está. Bueno, entonces tenemos que la aceleración vectorialmente es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Eso qué significa? Que esto me va a producir, aquí va a ser la AX respecto de Y más AY respecto de J y a Z respecto de K. Entonces ahí tenemos el vector aceleración de manera vectorial. Bueno, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde está saliendo? Esos términos. Entonces tenemos que AX, que es igual a ¿qué? A derivar, o sea, la primera derivada, el puntito me está diciendo que es primera derivada, pero también es la segunda derivada del cambio de posición. Allí va a ser la primera derivada respecto de Y. Y también puede ser la segunda derivada respecto de la posición Y. Y por último, esto va a ser igual a derivar en la dirección Z a la velocidad, pero también la segunda derivada de Z. Y por último, nos van a pedir siempre, ¿y cuánto es la aceleración? El cuánto lo vamos a calcular mediante las partes escalares, esta y esta. Entonces va a ser por Pitágoras, sabemos que esto es igual, esto al cuadrado, aquí al cuadrado, y a Z debe ser elevada al cuadrado. Ahí está, a los 3. Eso me debe. Y su vector unitario, igual como lo hicimos con la velocidad, ese vector unitario de la aceleración, pues no es más que el vector aceleración entre la magnitud, ¿sí? Entre la magnitud de ese vector, A, ¿sí? Y ahí tenemos todo. Esto me va a dar cuánto, y aquí me va a dar qué dirección tiene. Entonces, esos son los modelos matemáticos que vamos a usar para resolver, en este caso, problemas de componentes rectangulares. Bueno, por allí fue toda la base teórica y deductiva de fórmulas. Estas son las que ya vamos a empezar a trabajar. Bien, lo vamos a hacer para la siguiente sesión, que es el día, bueno, hoy ya miércoles. Por ahí les decía al principio que el día martes, creo que es 21, vamos a tener nuestra primera evaluación. Bien, con esto voy a concluir. Sí, adelante. ¿Cuánto va a tener el examen? ¿Cuántos ejercicios va a tener el examen? Es lo que no sé todavía, no lo he diseñado. Sí, ya iba a aparecer, a lo mejor no, es que depende del grado de dificultad o el desarrollo, tengo que medir eso. Sí, porque acá, bueno, es que sí, los ejercicios están bastante, pues... Sí, llevan un buen tanto de tiempo. Sí, por eso yo tengo que medir. Sí, profe, llevan mucho tiempo. ¿Cómo? Sí, toman bastante tiempo graficarlos y todo. Ajá. Sí. Yo digo que sea uno. Bueno, pero ahorita ya van a tener práctica, pues, con los ejercicios. Se supone que ya les va, al hacerlos, pues, ya agarran práctica. Desde luego que al principio nos cuesta porque no hemos ejercitado mucho. Pero bueno, eso yo tengo que medir el tiempo que sea razonable, que tampoco lo voy a poner allí ejercicios que les lleven, no sé, más de media hora y poner 5 o 6 que sea media hora, no. Yo tengo que medir también el tiempo razonable, ¿no? Ni que haya un exceso
también en uno o dos pasos. Depende de qué se pida, ¿no? De cada ejercicio. Pero ahí ustedes no se preocupen. Profe, Ocúpense, eso sí, se lo recomiendo. ¿Verdad? profe, Sí, adelante. disculpe, ¿cuánto vale el examen? Miren, los exámenes valen el 60% de la calificación final. Las tareas, todas esas series de ejercicios y las tareas que se han dejado, en general, si todas están al 100, como se piden y todo eso, es el otro 40%. ¿Sí? Entonces, Sí, profe, gracias. Ajá, así es, esa es la proporción y pueden verlo en si entran a la página de la facultad, ahí está el programa que es bueno que lo tengan. Lo voy a poner aquí en la camarita ahorita que estoy ahí se ve. Bueno, está un poquito, depende del ángulo, ¿no? Hay que entrar y aquí dice, por ejemplo, al final, se lo voy a leer porque es lo que van a encontrar, porque es buena ahora sí, la duda que ustedes tienen. Estamos basados en este programa. Aquí, por ejemplo, hay que rúbrica, que portafolio de carpetas de los trabajos. En este caso, como estamos en una forma, en plataforma, pues al final ustedes van a generar todo ese documento, lo van a ir juntando y van a generar ese famoso portafolio, pero va a ser electrónico. ¿Sí? Ya les voy a dar una instrucción cómo lo van a integrar. Y luego ya pruebas escritas, dice 60%, aquí lo van a encontrar. ¿Sí? Entonces, estamos dando cumplimiento a este programa de la materia. ¿Sí? Entonces, por ahí dice rúbrica, si se pidió alguna rúbrica. Y si no, las series de ejercicios, algún trabajo de investigación, y ahí se va juntando todo. Eso les va a dar al final un 40% de la calificación final que debe aparecer ya en la materia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces quedando aclarado esto, nos me voy a despedir. Eso ahí ahorita fue la fundamentación. A ver. ¿Por qué lleva el puntito en la Ah, B y en la eso, muy bien, qué bueno, lo preguntaste a tiempo. Mira, cuando tenemos cualquier literal, ya en matemáticas o en este caso más que quizá en física, cuando tenga un puntito quiere decir que estoy derivando la velocidad, ¿para qué? Para que me dé aceleración, ¿sí? Y como vimos, por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, sabemos ¿cómo se llama? Por ejemplo, S es igual a la trayectoria, o sea, distancia, ¿sí? Distancia que he recorrido. Y sabemos que la velocidad es igual a ds entre dt, ¿sí? Pero es igual también a la primera derivada de S. ¿Qué es esto? Entonces, la aceleración quiere decir que estoy volviendo, o sea, la segunda derivada de S con respecto de el tiempo. Esto es lo que estamos diciendo. Entonces, significa esto que es volver a derivar, y esto ya me está dando aceleración. Es lo mismo lo que tenemos aquí. Entonces, aquí, este puntito quiere decir que es la primera derivada de la velocidad. Y este puntito quiere decir, doble punto, quiere decir que es 2 veces la derivada de la posición y me está dando la aceleración, ¿sí? A eso se refieren los puntitos. Entonces, podríamos decir que un punto es primera derivada, ¿sí? 2 puntitos significa segunda derivada. Del mismo, obviamente, del mismo concepto, en este caso, desplazamiento. ¿Eh? Bueno, para que quede ya esta simbología, así lo van a encontrar mucho en física. No sé, tal vez en matemáticas. ¿Sí? Muy bien, para que no nos vayamos a confundir en la simbología. Muy bueno. A tiempo la pregunta. Bueno, con esto entonces voy a concluir la próxima sesión.
que sería creo el lunes, para concluir. Bueno, que tengan buen día todos y todas las compañeras. Profe, ¿Sí? es que hemos tenido problemas con lo de las gráficas, últimas gráficas, y no sé si puede extender más el tiempo. Ah, miren, ya estamos, ¿qué tiempo estamos ya estamos? Pero no hablo de días, sino que de horas, sino que hasta las 12. Ah, ¿cómo está? ¿Hasta las 12 que sea el examen? Los ejercicios, profe, que había. Subir, profe. Para la entrega de los ejercicios. Ajá. Sí, ¿Por qué les falta mucho? ¿A qué horas quedó? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Ah, bueno, déjenme, ahorita voy a apuntar para que se mueva a las 12 de la noche. A las 12, como límite, moverlo unas horas. Sí, Bueno, profesor, muy amable. Gracias. lo voy a hacer, sí, de acuerdo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Correcto. Bueno, jóvenes, si todavía me escuchan, que tengan un excelente día. Gracias igualmente, Gracias profe. igualmente, profe. Cuídese. Dale, profe. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias. Día, perdón. Bueno, entonces, perfecto.